Sí. Gracias. Ya, buenas tardes por la asistencia al sexto seminario IMO. Todos los seminarios se ven caras nuevas, así que eso quiere decir que se están haciendo bien las cosas. Para los que no conocen, es un espacio que hemos desarrollado acá en la cabina dentro de los estudiantes, investigadores asociados y todos los que realmente estamos formando el IMO. Y bueno, uno de los principales objetivos de este seminario es que cada uno pueda conocer un poco lo que está haciendo la otra persona. Somos todo un equipo, pero realmente hay algunos momentos que realmente uno no sabe en qué trabaja la otra persona, así que es como el espacio para que cualquiera quiera presentar su trabajo y de una u otra manera generar lazo y colaboración futura. Funciona el seminario en tiempo, realmente son entre 25 y 30 minutos, inicialmente eran 15, pero realmente ya no hay un tiempo específico. Y la dinámica en general es que el que está haciendo la charla, si alguien tiene una pregunta o quiere hacer o acotar algo, podría hacerlo para que la dinámica sea más flexible. Y bueno, los que van a exponer en este seminario son el doctor Cristian Vargas, que va a hablar del ciclo del carbono en las zonas anóxicas del Pacífico suroriental. Y entiendo que quizás va a ser un flash de acuerdo al crucero que se está planificando para noviembre del presente. Y la otra expositora es Vera Order, que ella es nueva postdoc del IMO y nos va a contar un poco qué ha hecho en su doctorado y lo que viene a hacer ahora como postdoc en el instituto. Así que desde ya están bienvenidos, pueden tomar, comer, conversar y eso. Así que se pueden apagar los celulares para no interrumpir las charlas y bienvenido. Cristian, por favor. Bueno, gracias por la invitación. En realidad, lo que vengo a hablar hoy día no es una charla, en realidad, no tiene un formato de charla, sino más bien les vengo a mostrar un poco lo que estamos trabajando en estos últimos meses con información que proviene del crucero LOFOX. Son datos súper preliminares en realidad. Y en realidad, bueno, para mí es súper interesante mostrárselo porque me gustaría escuchar comentarios, ideas y que me ayudaran también a tratar de armar esta historia que queremos construir, digamos, con la información que estamos recopilando de este crucero. Es decir, una parte, digamos, de la información que tiene que ver principalmente con el ciclo del carbono. Bueno, no sé si todos están más o menos informados, pero el año 2015, entre el 20 de noviembre y el 13 de diciembre se hizo un crucero que se llama Crucero LOFOX 1, y en el Cabo de Horno. Después les voy a mostrar detalles del área de estudio. Pero principalmente las actividades asociadas del proyecto comenzaron cerca del 27 de noviembre, después de recalar en Iquique. Se hizo una transecta frente a Iquique y después también una transecta longitudinal desde Iquique hasta cerca de la altura de Huasco. Y el proyecto involucró varias áreas, digamos. Se hicieron estudios relacionados con las comunidades planctónicas, zooplancton, comunidades microbianas. Participaron también investigadores extranjeros, me parece mucho de Woodstock y de otras instituciones también. Y principalmente estaba enfocado en geoquímica del carbono. De repente se van a ir algunas letras porque la hice en Mac y parece que aquí estamos en Linux, así que si no la vamos corrigiendo aquí en el camino. Este crucero estaba enfocado principalmente en el marco, digamos, también de un proyecto Aguro que habíamos enviado con Osvaldo Ulloa, Ricardo de Paul, un colega de Estados Unidos, Brett Walker, que trabaja en radioisótopos. Y básicamente la idea era tratar de comprender un poco el ciclo del carbono en una zona carente de oxígeno, ¿ya? Como todos, bueno, los que me ubican un poco, con mi grupo hemos estado trabajando bastante en el tema de acidificación del océano. Entonces nos parecía súper interesante empezar a tratar de comprender una zona que naturalmente se caracteriza por tener niveles de pH y muy bajos, digamos, y niveles de dióxido de carbono súper altos, digamos.
producto principalmente de este consumo, digamos, del oxígeno en esta agua anóxica. Y por lo tanto también era un tema interesante, daba, digamos, toda la información que existía de que estas zonas carentes de oxígeno se están en alguna medida empezando a ampliar, digamos, en términos espaciales, y en algunas zonas costeras incluso el ascenso de esta agua baja en oxígeno se está haciendo cada vez más intenso, digamos, y hay bastantes investigadores que trabajan, por ejemplo, en lo que es la corriente de California y han mostrado un poco cómo estas aguas carentes de oxígeno están llegando a la costa. Eso no es nada nuevo, digamos, es decir, la comunidad que trabajaba en oxígeno por mucho tiempo tenía muy claro respecto a los procesos que ocurrían ahí. Lo nuevo era que empezaba a integrarse una comunidad que trabajaba en carbono, digamos, y en temas de sistema carbonato, pH y óxido de carbono, con la comunidad que trabajaba en aguas de bajo oxígeno. Y yo creo que eso es como lo más nuevo en teoría, porque ambas comunidades que trabajaban con énfasis completamente diferente empezaron a integrarse, y es lo que tratamos en alguna medida de hacer en este crucero, que es bastante preliminar, digamos, en el hecho, pero que nos está mostrando resultados que son bastante interesantes, es decir, al menos pienso yo eso, y que podría llevarnos a tener preguntas nuevas de lo que podría ser el crucero que estamos pensando para noviembre, digamos, que va a tener una parte importante de lo que se vio acá. La verdad es que este crucero era bien exploratorio en ese sentido, no había hipótesis muy claras respecto de lo que queríamos estudiar, pero una de las que alguna vez conversábamos con Peter Fondazo era de que, reconociendo que esta zona carente de oxígeno potencialmente podría tener aguas que son muy corrosivas para la calcita, una de las hipótesis era que probablemente estas aguas que son muy corrosivas podrían hacer disminuir el flujo de carbonato, digamos, de partículas con carbonio inorgánico hacia el fondo del océano, ¿ya? Principalmente en esa medida tratando de reducir un poco el flujo de calcita o de aragonita hacia aguas más profundas, que era una de las cosas que nos interesaba evaluar. Pero por otro lado queremos en realidad por primera vez tener una idea más o menos clara de lo que era el ciclo del carbono en esta zona. Bueno, el crucero participaron diferentes grupos de investigación, hay algunas fotos de la gente que participó, algunos se van a ver ahí en la fotografía, ¿no es cierto? Fue un crucero, la verdad yo hace mucho tiempo, así como la parte más anecdótica, que yo hace mucho tiempo no me embarcaba. Así que yo creo que de mi época que era estudiante, así que fue súper entretenido volver a subirme a un barco, digamos, y estar interactuando con todos. La verdad es que lo pasamos bastante bien, además de trabajar bastante, fue muy entretenido, se generó un ambiente súper rico para trabajar. Y se hicieron muchos trabajos en paralelo. De hecho, me parece mucho que Paulina Aguayo, que también trabaja conmigo, presentó algunos de sus resultados también en uno de estos seminarios. Y hizo también algunos estudios tratando de comprender cómo los aguas de alto dióxido de carbono o escenarios de acidificación pueden impactar a las comunidades microbianas. Y así hubieron varios grupos que trabajaron en diferentes temáticas. En lo que me correspondía, o al menos el grupo con el que estábamos trabajando, nuestro énfasis era en medir diferentes pools de carbono, ¿ya? Se tomaron muchas muestras, esta es la transecta básicamente, que se hizo una transecta de 6 estaciones, ¿ya? Que se hizo desde la costa aquí hacia mar afuera, y además se hicieron cerca de 4 o 5 estaciones a lo largo, que son estas que se ven aquí en estos puntos. Y bueno, acá hay algún detalle general de las profundidades que se fueron tomando las muestras. Hubo mucho énfasis, principalmente en esta transecta frente a Iquique, donde se hizo énfasis en 2 estaciones, que eran las que tienen probablemente la mayor cantidad de información, que es la estación T3 y la estación T6. T6 más afuera y la T3 está más o menos en la mitad de esta transecta. Y ahí se tomaron muestras a 0, 10, 25, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 750, 1000. Y en la T6 además se agregó una estación un poco más profunda, a los 3000 metros, ¿ya? Mientras que aprovechamos en realidad la posibilidad de ir tomando muestras a lo largo, pero solamente en la capa, digamos, de los primeros 350 o 400 metros, ¿ya? Solamente en las estaciones L6 se llegó hasta los 600 metros. Esto estoy hablando principalmente de lo que es carbono. ¿Qué cosas se midieron ahí?
Bueno, realizamos mediciones de pH, que esas se hicieron a bordo del buque. El pH es una variable que es bastante difícil de medirla bien, digamos, a los niveles que queríamos en este crucero. Por lo tanto, no son muestras que uno pueda guardar y después llevarse al laboratorio para poder analizar, había que hacerlo en terreno. Y eso se hizo a bordo del buque, se tomaron muestras para hacer alcalinidad total, tomamos muestras para DOC, dos pools de muestras, una parte para analizarla acá en Chile y otro pool de muestras se envió a Oldenburg, producto de una colaboración con Pamela Rosell en Alemania, y se hizo una parte de esas muestras allá, y se tomaron muestras también para carbono inorgánico disuelto, y además hubo una parte con isótopos estables que se hizo tanto para el disuelto, el inorgánico disuelto, el orgánico disuelto y también el particulado, no está aquí en la tabla, pero también se tomaron muestras para ello. Y que se hizo énfasis sí, principalmente en la transecta, de la T1 a la TC. Y Ricardo de Paul con su colega seleccionaron tres perfiles, un perfil de la estación T3, T6 y en la L6 de esta longitudinal, para medir carbono 14 también, tanto en el pool de inorgánico disuelto y en el de orgánico, de forma de poder determinar un poco la edad del material que estaba también dentro de esta zona. Yo acá en lo que traje no me voy a meter mucho con el carbono 14 porque además que no lo entiendo muy bien, es como un tema que Ricardo está trabajando con mucho más detalle. Bueno, voy a mostrarle brevemente algunas de los análisis que hemos hecho a la fecha y cosas que pienso que pueden ser interesantes de mostrar como resultados preliminares, ¿ya? La mayoría de las figuras que les voy a mostrar van a ser de esta transecta. Esta es la transecta desde norte a sur, ¿ya? Y esta es la transecta que va de la costa frente a Iquique hacia la parte más oceánica. Estos, bueno, son datos generales, digamos, secciones verticales. Aquí está la temperatura, tenemos la salinidad y esta es la alcalinidad, ¿ya? Que en realidad es un patrón general, digamos, para el área de estudio. Uno puede observarse aquí estas aguas de baja alcalinidad que son típicas, que se ven también en las transectas del WOSE que se han hecho y que muestran, digamos, que en esta parte uno puede ver estas aguas de menor salinidad y muy baja alcalinidad que se encuentran en ese núcleo como entre los 400 y los 650 metros. Eso nos dejaba como al menos la primera vez que hicimos este plot más o menos tranquilo de que los patrones que estábamos observando en términos de la química del carbono inorgánico, en este caso la alcalinidad, eran bien consistentes con otros cruceros que se han hecho en la zona, ¿ya? De los franceses que han ido allá y otras transectas que se han venido. Aquí ya empezamos a entrar en materia ya más de variables del sistema carbonato. Esta es la primera sección, es la sección de oxígeno. Aquí uno básicamente lo que ustedes pueden observar es que entre los 100 y los 400 metros, en ese color morado que se ve ahí, está toda esta franja de agua anóxica, ¿ya? Que se observa tanto a lo largo, longitudinalmente, como en la transecta inshore-offshore que está frente a Iquique. Pero uno puede caracterizar mucho más bien este núcleo de agua anóxica viendo, por ejemplo, los valores de nitrito, ¿ya? Que es esto que vemos acá en este panel B, que muestra claramente que la mayor intensidad a nivel de anoxia que puede encontrar en la transecta está principalmente enfocada entre los 200 y los 300 metros de profundidad, ¿ya? Lamentablemente la información de los sensores de los stocks no funcionaron. Es decir, yo estaba conversando con Osvaldo a ver si se podían rescatar, pero ayer no me comentaba que no hay caso de poder contar con ellos, lo cual hubiera sido súper bueno para realmente poder afirmar que eran aguas con cero oxígeno, digamos, o al menos que eran medibles a nivel de nanomoles, por ejemplo. Pero el nitrito nos ayuda bastante en eso, digamos, en mostrar que generalmente por la experiencia de cruceros previos que han hecho el grupo Osvaldo, ha mostrado que justamente cuando uno observa valores de nitrito cercanos a 6 o 7, digamos, micromoles, básicamente estamos hablando de agua que no tiene oxígeno, que tiene casi prácticamente nada. Y que es lo que justamente observamos acá. Lo novedoso que empezamos a ver ya es que efectivamente es similar a lo que uno podría observar, por ejemplo, en Benguela o en California. Esta agua, además de tener bajo oxígeno, no es la única característica que tienen valores de pH súper bajos, y aunque la escala se ve pésimo, estamos hablando de niveles de pH cercanos, que esta mancha azul que pueden ver aquí,
que ven aquí a lo largo, que son cercanos a 7.4, 7.5, ¿ya? Y eso es bajo, digamos, en el contexto, digamos, al menos de la biología, de los organismos, ¿ya? Generalmente estamos hablando que en aguas superficiales en el océano uno encuentra valores típicos cercanos a los 7,8, en zonas costeras 7,9 y en áreas más oceánicas todos entre 8 y 8.3, digamos. Aquí estamos hablando de valores que son bastante bajos y que si uno lo pone en el contexto, por ejemplo, de los escenarios de acidificación del océano, son como los valores de pH que uno esperaría encontrar de aquí a 150 años más, ¿ya? Y en realidad esos niveles uno los observa hoy, en el presente, y en estas aguas que son carentes de oxígeno. Aquí tenemos algunos datos. Peter Fondazo hizo algunas mediciones en este panel de lo que es el carbono inorgánico particulado, ya principalmente porque estaba muy interesado en estudiar los cocolitoforios. No encontramos ningún patrón así como interesante desde el punto de vista del particulado, el inorgánico todavía, como, lo cual nos hace todavía pensar un poco si esta información la vamos a mostrar o no. Esto es parte de un paper que estamos armando ahora. Y después tenemos esta es la presión parcial del dióxido de carbono. Esto nuevamente es bastante interesante también, porque los valores de CO2 son muy altos, ¿ya? Estamos hablando de cerca de 1800 microatmósferas dentro de esta zona de muy bajo oxígeno. Nuevamente, para que se imaginen un rango de los valores en superficie, estamos en el rango de los 400, en zona de surgencia nos llega a los 800. Pero si aquí a Concepción a medir presión parcial de CO2, cuando tenemos upwelling, uno puede llegar fácilmente a 800 o 1000 máximo. Pero aquí estamos hablando de 1600, 1500 microatmósferas, son valores bastante altos. Pero aún así, lo otro que nos llamaba fuertemente la atención era que si ustedes ven estos colores que se ven acá, pueden notar que son mucho más intensos a lo largo, en la longitudinal, más que en la zona que está definida como ser la más anóxida. Lo cual sugiere que ya empezando a mirar estos datos, que era un poco extraño, porque uno esperaría encontrar más CO2 para el nivel de anoxia que uno está observando, ¿ya? Pero bueno, hasta ahí quedamos con esa información, digamos, con esa idea de que el dióxido de carbono era un poco más bajo de lo que uno podía esperar. Lo otro novedoso y que tenía que ver con la hipótesis que nosotros planteamos es que el horizonte calcita en realidad en la zona está mucho más abajo en los 1000 metros, ¿ya? Es decir, esta agua, a pesar de tener bajo pH y alto CO2, no son tan corrosivas para calcita, ¿sí? para la aragonita. Entonces toda esta hipótesis en realidad de que estas aguas corrosivas pueden disminuir el flujo de, por ejemplo, de carbonato, digamos, que vengan de los cocolitos y todo, no pareciera ser que ocurre, porque solamente aquí en la LC, esta línea roja que ustedes ven acá, acerca de los 400 metros, recién ahí uno empieza a observar valores de subsaturación para calcita, ¿ya? Pero el resto de la zona no presenta aguas que sean corrosivas para la calcita. Entonces, un poco el mensaje general que obteníamos de acá era que frente a Chile tenemos aguas de bajo oxígeno, pero de muy bajo pH, y que los niveles de CO2 son bastante altos, y en una capa que no es menor, estamos hablando de 100 a 400 metros de profundidad, y que pareciera ser que inicialmente uno ve que hubiera como una suerte de niveles de CO2 más bajos de lo que uno esperaría, a pesar de que son altos. Lo interesante empezó también cuando empezamos a ver la información más de la parte isotópica, ¿ya? Esta es la misma transecta, pero son datos de carbono inorgánico disuelto, de DIC, y estos son valores del isótopo del DIC. Entonces algo que era interesante era observar que además este dióxido de carbono o este carbono inorgánico que está dentro de esta zona tiene una señal isotópica que es bastante diferente de la que uno observa tanto en aguas superficiales como en aguas más profundas, como una especie como de marca, ¿ya? Y que puede ser súper interesante para futuras preguntas o estudios que uno quiera hacer, digamos, porque tiene una señal isotópica que es mucho más liviana, mucho más negativa, digamos, que la que uno encuentra en aguas superficiales o más profundas. Estos son los valores de POC. Nada tampoco que nos llame mucho la atención. Típicamente, obviamente, el POC es mucho más alto en superficie, porque ahí están los productores, digamos, y está el
fitoplancton, el microzoa y los organismos, y obviamente es mucho más pobre hacia aguas más profundas. Aún así uno encuentra valores de entre 50 60 microgramos de carbono por litro de POC en esta agua anóxica. Pero ya cuando lo que nos llamó profundamente la atención es que la señal isotópica que tiene este carbono orgánico que está dentro de la mínima es extremadamente liviano. Y eso en realidad es algo como que yo he estado tratando de buscar literatura y no lo hemos observado en otras zonas. Ya estamos hablando de valores cercanos a menos 33, menos 34 partes por mil. Es decir, para que se hagan una idea, cuando uno mide el POC en superficie, donde está el fitoplancton, tiene valores que van de menos 18 a menos 22. Pero aquí estamos hablando de un fraccionamiento súper grande, de cercano a menos 32. Estamos hablando. Permiso, pero necesito agüita para poder hidratar. Entonces eso era bien interesante y lo primero que yo no soy microbiólogo, pero de inmediato me venía la idea de que tiene que haber algún tipo de organismo que está fraccionando mucho el carbono en esta zona, digamos, y que podría cumplir un rol importante. Había procesos que empezamos a ver que eran como bien claros. Además, si uno empieza a hacer una relación entre la concentración del carbono inorgánico disuelto, ¿ya?, que está aquí en esta zona, y lo relaciona con la señal isotópica que tiene este pool de carbono, uno puede separar súper claro los procesos que están ocurriendo, ¿ah? Si uno se va a agua que tiene, por ejemplo, mayor a 20 micromoles, está claramente viendo más que nada procesos de producción, y aquí hay procesos de respiración, claramente. En aguas con bajo oxígeno, claramente la respiración está disparando un montón el CO2 que se está produciendo ahí, y eso hace que aumente este pool de carbono. ¿Ya? Que es algo que uno puede diferenciar claramente en el área de estudio, y que nuevamente nos da también un poco de tranquilidad de que las cosas que estamos observando son cosas que uno esperaría para una zona como esta. Pero cuando uno de nuevo pasa lo mismo que yo les comentaba anteriormente, que cuando uno correlaciona el oxígeno con la presión parcial del dióxido de carbono, encuentra que en aguas que tienen muy poco oxígeno hay un rango bastante grande de CO2. Es decir, hay aguas que tienen mucho CO2, cercano a 1600, y valores que pueden llegar hasta 1100. ¿Ya? Y que son en el fondo estas aguas que yo les digo que deberían tener más CO2 para los niveles de anoxia que uno está observando en la zona. Lo mismo, digamos, uno lo puede hacer correlacionando el carbono inorgánico con la utilización aparente de oxígeno, digamos, como una forma de tratar de interpretar mejor la información. La correlación es bastante buena, y uno puede ver claramente que cuando el oxígeno se utiliza casi completamente, obviamente el pool de DIC se dispara, digamos, y es bastante alto, y justamente lo que está ocurriendo en esta zona anóxica. Ok, aquí básicamente lo que traté de representar es una integración por la dando esta información. Esta es la estación T3, que está en la transecta. En la línea que ven acá de color marrón, así verde, el DIC, que es esta línea que se ve claramente que aquí ya a la profundidad cerca de los 50-100 metros se dispara y se mantiene bastante alta. Tenemos acá el isótopo, que es la línea roja que yo les decía que es mucho menor dentro de la zona del mínimo, que esta zona churada. Tenemos el oxígeno, que cae a 0, ¿no es cierto?, a los 100, hasta cerca de los 400. Y de nuevo aquí tenemos la señal del POC, que es lo que yo les comentaba que era un poco anómalo. Si estamos hablando de nuevo de valores de menos 30 para el POC, es bastante extraño. Entonces, traté de encontrar una forma para representar realmente si es que existiera un déficit de CO2 dentro de esta zona. Y una de las formas que pensé que podía ser interesante era tratar de hacer una correlación entre la utilización aparente de oxígeno y la razón con el pool de carbono inorgánico. Y lo interesante es que que esta línea azul justo muestra que efectivamente dentro de esta zona de entre los 100 y los 500 metros pareciera ser que en el fondo existe un déficit de carbono inorgánico para los niveles de oxígeno que uno está observando, ¿ya? Y que se corresponde también bastante bien con el déficit en el fondo que existe en nitratos. Entonces, lo cual muestra que en alguna medida
el ciclo del nitrógeno y el ciclo del carbono dentro de la zona del mínimo oxígeno pareciera que en alguna medida a lo mejor pueden estar interactuando, digamos. Ambos procesos están ocurriendo acá mismo. Y la línea verde es la línea del nitrito. Si uno ve esto ahora en la estación de más afuera, que es la T6, está acá que llega a los 3500 metros, más o menos se repite el mismo patrón. Nuevamente ustedes pueden ver el pool alto de DIC, la señal isotópica baja de esta. Aquí los valores pueden llegar a ser mucho más extremos. Estamos hablando de que el POC tiene una señal de menos 32, pero lo interesante que otro es que si ustedes se fijan, no solamente se mantiene dentro de la mínima, se mantiene hacia aguas más profundas, lo cual quiere decir que parte de ese material particulado que se está formando aquí dentro de esta zona pudiera llegar a ser exportado. Aquí no hubiera venido de perilla haber tenido una trampa de sedimento, por ejemplo, para efectivamente tratar de capturar material a los 3000 metros y ver si efectivamente viene con esa señal isotópica que uno observa en la mínima. Y de nuevo, claramente se ve esta especie de, ¿no es cierto?, esta suerte de déficit de carbono inorgánico que hay dentro de la zona para los niveles de anoxia que hay. Entonces, conversando un poco con Julio Sepúlveda, no sé si lo ubican ustedes, el trabajo en geoquímica orgánica, había analizado datos de un crucero anterior en la misma zona, pero estudiando lípidos, marcadores lipídicos, que son típicas de metabolismo anaeróbico. Y lo interesante que observaba Julio estudiando estos lípidos era que tenía perfiles también hasta los 3000 metros, es que encontraba estos marcadores lipídicos de metabolismo anaeróbico en agua óxica, por si lo encontraba a 3000. Entonces pareciera ser que debe existir un cierto grupo de organismos que está utilizando el carbono inorgánico dentro de la zona, pero no solamente que lo utilizan, sino que en alguna medida está siendo exportado. ¿Cómo? Puede ser a través de agregados o a través de partículas que se puedan agregar, y esta señal uno la puede registrar hasta los 3000 metros de profundidad. Esto también puede ser interesante porque pudiera estar reflejando que, por ejemplo, los pronósticos respecto al incremento lineal de CO2 en las zonas de mínimo oxígeno no están así como uno lo pintan, digamos, que hay una historia más compleja detrás. Ahora, bueno, si uno empieza a buscar en realidad quiénes podrían ser los responsables, es decir, lo primero que uno podría pensar es que podría ser algún tipo de fotosíntesis anoxigénica, digamos, que pudiera estar ocurriendo ahí, porque típicamente los factores de fraccionamiento son bastante grandes en este tipo de organismos, son cercanos entre 10 y menos 30. Y si uno hace un balance en alguna medida de isótopos, que es lo que estamos tratando de hacer con Ricardo de Paul, la verdad es que cuadra bastante bien, de que pudieran haber organismos que están utilizando este CO2 allá abajo y que esa señal se está exportando. Finalmente, lo interesante es que, por ejemplo, este artículo en Science que escribió Riegold y Peltzer, donde ellos básicamente estudian estas zonas con bajo oxígeno y hacen una especie de pronóstico de cuánto sería el dióxido de carbono que podrían tener estas zonas carentes de oxígeno en el futuro, en 50 a 100 años más. Y con estos resultados que nosotros estamos mostrando, quizás lo que nos podría sugerir es que puede que la historia no sea tan así, porque si tenemos organismos que están usando el CO2 que se acumula en la zona, probablemente estos niveles de dióxido de carbono que podrían haber en el futuro no van a ser igual como han sido pronosticados. Podría haber un déficit, o estos organismos podrían estar cumpliendo un rol, o una segunda bomba biológica en el fondo. Es decir, donde tenemos organismos que están tomando CO2 y lo están exportando, pero no en la superficie, sino que en una zona del mínimo. Y eso bueno, si logramos cuadrar bien esta historia, por eso es que nos interesaba en algún momento, por ejemplo, conversar con si es que la MOSTE había hecho alguna tasa de consumo de CO2 en la zona, podría ser algo bien novedoso, porque en el fondo yo creo que todavía nadie ha mostrado, y si lo cortamos con la información que tiene Julio, el rol que podría cumplir una segunda bomba biológica que podría estar dentro de la mínima, que podría estar exportando partículas. ¿Cuál es la magnitud? Bueno, tampoco lo saben. ¿No? Esto es algo súper preliminar, como les decía, que recién estamos tratando de construir esta historia. Y eso era un poquito lo que les quería contar. Comentarios, ideas, toda bienvenida.
queda pendiente para poder cuadrar eso, en términos, digamos, de trabajo efectivo en el mar. Bueno, conversábamos con el Osvaldo que lo más interesante podría ser un balance. Si uno pudiera efectivamente demostrar de que hay consumo ahí y poder calcular el uptake de CO2 dentro de la zona del mínimo, y hacer un balance, cuadrarlo con la biomasa del organismo ahí, y uno observa que el déficit cuadra súper bien con el consumo, tenemos una pieza del puzzle que está encajando más. Y lo tercero es que yo siento que si queremos entender el ciclo del carbono tenemos que tener a alguien que ponga trampas. Necesitamos, es decir, lo que sabemos ahora es que si uno toma una muestra de Niskin así a 3000 metros, encontré un material que viene así fraccionado, súper, y que viene desde la mínima, porque en el fondo no es algo que viene a la superficie. Tú venís con la señal así menos 20, menos 18, entras en la mínima y fracciona. Y después se mantiene hacia abajo. Entonces, si uno pudiera tener una trampa, podría estar mostrando en el fondo que hay organismos que utilizan CO2 que se produce producto de la respiración en la mínima y que eso se exporta. Y eso yo pienso que es algo como de impacto grande, digamos, porque en el fondo, por decirlo así, vendría siendo como una segunda bomba biológica. Oye, hubo instalada un par de años, tal vez más, trampa de sedimento en 21 grados sur. ¿No sabes tú esos datos? ¿Qué pasó? ¿Se publicaron? No tengo ni idea. Bueno, trampa, yo sé que con el Humberto González ha colocado trampa en todos lados, pero no recuerdo así de la época que trabajaba un poco más con Humberto de que midiera isótopos, el material que acumulaba la trampa. Entonces eso nos limita, porque claro, vamos a tener una trampa, vamos a saber cuánto carbono llega abajo, pero no sabemos cuál es la señal con la que viene. Entonces ahí quedamos igual. ¿Las muestras que existen ahí o se pierde la señal con el tiempo? Porque debe haber muestras de esas trampas. Yo no sé, si habrá muestras de las trampas, generalmente lo que se hace se analiza rápido porque se degrada todo. Entonces se cuenta bajo el microscopio, cuentan la diatomea, los frústulos y el resto son filtros POC que se analizan, pero no creo que haya material de ahí de la trampa. Sería súper interesante poder tener eso. Yo creo que... Sí, bueno... ¿Y en los organismos? En los organismos, sí. Yo creo que, por ejemplo, hay que mirar tus muestras. Yo creo que es interesante tener los valores de isótopos de los copecos, los organismos que están allá abajo. Pero en algunos compuestos específicos, en aminoácidos, por ejemplo, o no en aminoácidos, en lípidos, por ejemplo. Bueno, para ver el tema del isótopo de carbono, el lípido. Bueno, ese justamente es como el énfasis que queremos poner en el crucero en el Love of Dog. Es decir, porque en algún momento en el crucero de noviembre habíamos pensado hacer todas las estaciones y medir los pools de carbono, pero en realidad después dijimos, ¿a qué? Si ya está hecho. Claro, si no vamos a ver lo mismo. Entonces, mejor enfoquémonos en 2 estaciones y hagamos lipidómetro. Entonces ahora la idea es que Julio venga y hagamos toda la parte de lípido específico, grupo, y ojalá puede ser un puro perfil, un puro perfil bueno, así que uno tenga, qué sé yo, 100 dentro de la mínima y llegar lo más bajo posible, es decir, 1000, 3000, 5000 metros. Y si resulta que seguimos observando esta señal, chuta, ya se empieza a poner más entretenida la historia. Después del decantamiento ya. Claro. Entonces, pero está complicado, es decir, bueno, esto es parte de este artículo que les decía que quiero escribir, pero como que todavía siento que le faltan piezas, porque si uno, claro, lo puede publicar así, no y mandarlo, pero si uno quiere pegar un golpe fuerte, digamos, necesitamos cuadrar el balance, pues realmente mostrar si hay consumo, ¿cachai? Y por otro lado, a ver si tener un poquitito más de datos que nos muestren que realmente es material que sedimenta. Y lo otro es calcular el déficit, que no es fácil. Yo hice esta relación entre la utilización aparente de oxígeno y el día en sí como una medida que refleje un déficit, pero si queremos tener un valor así como para decir, ¿saben qué? Aquí faltan 200 qué sé yo, microatmósferas de CO2, hay que entrar a calcularlo y eso también, yo no soy químico, entonces igual necesitamos en ese sentido tratar de tener una comprensión mejor. Pero vamos para allá. Oye, Cristian, desde las tasas,
yo hice tasas de fijación de carbono. Lo hice en la zona marina anóxica, pero bueno, en otro crucero primero. Y lo más importante es que fue justo, porque mi foco es el máximo secundario de clorofila, que en algunas ocasiones aparece dentro de esta zona marina anóxica. Entonces, pero siempre siendo anóxico. Entonces, tengo tasas ahí, no tengo tasas más abajo. Lo que estaba conversando con la Paula es que creo recordar que la Lucy Belmar hizo algunos experimentos ahí. Claro, que porque probablemente ese es lo otro que hay que ver, es qué organismo, porque en el fondo uno piensa en Pleurococcus, ¿no es cierto? Pero yo estaba mirando los datos que había subido Carlos, tú lo subiste, ¿no es cierto? ¿O no? Bueno, los datos que están ahí en la carpeta del crucero, me puse a ver los perfiles de Pleurococcus y la verdad es que están más arriba, digamos, están, qué sé yo, como a los 150 metros. Sí. Entonces, No, y en el Lowfox no hubo este máximo secundario de clorofila. no hubo este dentro máximo, del- no se ve Claro. Entonces, otra cosa, Sí, pues. es Se descarta ahí el- otro organismo, otro que está metido acá adentro y que está usando el CO2 en fracción así muchísimo, queda transformado en partículas, en agregado, en algo y eso se va abajo. Sí, ¿qué proceso? Porque dependiendo del proceso hay procesos que fraccionan más y otros menos. Más que un organismo en particular. Sí, seguro, pero aquí harto sí. No, sí, no, pero es porque que- incluso si uno considera diferentes vías metabólicas, claro, tenéis diferencias que puede llegar a menos 25, pero aquí estamos hablando menos 32, menos 34, tenemos unos valores, entonces... A mí me preocupa que cómo físicamente, porque en general aquí estamos hablando de material disuelto. Principalmente no es material disuelto. Pero, sí, claro, pero podría llegar a formarse algunos agregados. No, pero esto es POC. Los isótopos que son muy negativos es POC. Es POC. Es POC. Ese es el que menos 30. Ese es menos Sí, 34. porque Claro. es particular. Es particular. Claro, entonces, Sí, aquí no hicimos nada con el orgánico disuelto. Ok. Aquí analizamos el pool de isótopo del DIC, por decirlo en CO2 para decirlo en genérico, y el pool de las partículas orgánicas. Entonces son agregados, esencialmente agregados bacterianos, que son Claro, es decir, sí. niemari. O sea, se ve. Claro, deben ser microorganismos que se asocian a partículas y que probablemente... Bueno, este artículo que me envió el Julio, que lo mandó GeoBiology, esa es su hipótesis, para encontrar esos valores de organismo, de metabolismo anaeróbico en agua aeróbica. Entonces la única opción es que se generen microzonas anaeróbicas en partículas. Eso es bien conocido, digamos que hay partículas donde se generan microambientes, los cuales son carentes de oxígeno y van las bacterias pegadas y esto va sedimentando. Claro, después tú agarras la muestra de agua, la vas a hacer en un filtro pum, y te manda la señal clara de cosas que están ocurriendo arriba. Pero si no se le quiere montar un referee, tenéis que dárselo con más evidencia. Aparte, si también si queréis medir tasas, como dice la MOS, es súper complicado respecto a las profundidades porque la MOS se mide en el PIC, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si tú veis perfiles continuos, vaya a ver que los procesos ocurren en pedacitos súper acotados dentro mismo de los 200, 400 metros. Entonces, por ejemplo, si tú tomáis muestras a los 100, 200, 300, 400 y todas las bacterias están a los 250 haciendo tienen un metabolismo particular, a los 300 metros donde muestrí vaya a ver lo mismo que está a los 200 y a los 100, pero no donde está ocurriendo, donde las papas queman, si se podría decir. Entonces es súper complejo, necesitamos ir con un formato PPS en muestreo. Pero Monse, cuando tú estimas tus tasas, ¿cómo las mides? ¿Cómo se miden? No estoy... o sea, con bicarbonato ¿Ya? marcado, ¿Ya? bicarbonato 13. Y toma una comunidad de X profundidad y le da bicarbonato marcado. Pero como es anóxica, todos los experimentos tienen que ser en anoxia. Entonces ahí tenemos unas botellas especiales. ¿Ya? Tomamos el agua con el PPS porque ¿Ya? eso ya nos asegura, o sea, no nos asegura anoxia, pero nos asegura que el agua se va a contaminar lo menos posible. Y lo vamos mezclando las botellas, antes de echarle el agua a las botellas, las desgasificamos.
Oye, Con y eso, CO2. y eso se puede hacer más abajo, si por ejemplo si fuera en noviembre tú O podías sea, hacer eso con una sí, muestra no. de 300, ¿ah? Sí, pero la más se la trae otro crucero. Pero Ese es donde sale, mira. Claro, porque pero para este puedo crucero, ayudar a alguien. claro, porque para este crucero sabe. hubiera sido súper Vamos. medir la tasa, po, pero medir ahora más abajo que donde tú mediste, Sí, medir ahí po. en el núcleo, ¿cachai? Y medir la tasa de... Sí, pues. Eso, yo creo que eso falta. O sea, yo puedo ayudar a alguien Oye, A decirle cómo se hace, pero- aquí quién más entretenido que Nueva Zelanda, pues, sí. Cámbialo, cambia el crucero. Ahí hay pura abeja, ¿no? Allá, ya, mira, ya. Oye, Cristian, lo otro igual a Laura cuando fue el grupo de ella, Low Fox, tomó todos los perfiles continuos de CO2, de metano, nitroso y no sé. No, si miramos metano, si lo primero que se nos ocurrió fue metano, porque era como lo más rápido que uno se le viene a la mente, ya metano, o sea, usted es metano. Y le pedí los datos a la Laura me lo envió, vi los datos de metano. Pero bueno, uno que el pool es ínfimo, es nada, y dos que una línea así. No hay, no se ve un máximo. La concentración de metano en la superficie es casi la misma que hay abajo. Entonces nos explica lo que estamos viendo. Esto es algo, como digo, que tú partes, te metes acá adentro y te cambia la historia. Así que bueno, eso los dejo. Cristian, ¿y para el crucero de ahora, en noviembre, va a tratar de abarcar de alguna forma o es otra idea lo que se ¿Qué es lo que va se a quiere hacer? responder otra pregunta? Bueno, sí, van diferentes grupos, pero yo voy a enfocar un poco en un fondo. Si yo tengo un fondo sí que ahora que escribí, nuevo, que es de 4 años y que es con Julio. Entonces con Julio Sepúlveda, y la idea es enfocarse en la parte orgánica, usar lípidos como marcadores. Y el Julio tiene un laboratorio así de precisión muy buena para medir lípidos polares, digamos, que son como más específicos para poder ver fuentes de carbono, y él los puede separar y medir isótopos y todo. Entonces el gran desafío ahora, pero para eso necesita de cada muestra filtrar cerca de 200 litros de agua. Entonces estamos ahí con el Gabriel viendo, por eso es que vamos a hacer un perfil nomás y probablemente sean, no sé, 4 profundidades, porque necesitamos una roseta entera. Aquí tiramos una roseta 50, vaciarla entera, juntarla en una barrica y después filtrar ahí durante horas. Después otra, tener una barrica descubierta y ir filtrando con 4 profundidades. Es que quiere ir más abajo. Sí, Quiere ir más Pero abajo. eso, por ejemplo, se puede integrar súper bien con la parte de medir las mismas cosas los bichos. Bueno, de hecho, Ramiro justamente quiere extraer líquidos. No, ahí tenemos, puede construir una historia bonita. Ya. No entendí. En términos, el alto fraccionamiento, en términos metabólicos, ¿qué quiere decir? Chuta, es como tiene que ver más con bioquímica. Yo no soy experto en bioquímica, pero depende el nivel de fraccionamiento depende mucho de las vías metabólicas. Por ejemplo, igual que en las plantas que están las C3 y las C4, dependiendo del número de átomos de carbono finales que se forman en el proceso, el fraccionamiento es menor o mayor. Y lo que se ha visto es que en organismos que hacen fotosíntesis en condiciones anóxicas, sea uno de los fraccionamientos más grandes, digamos, que uno puede encontrar cerca de menos 20, menos 30, como yo mostraba ahí. Cosa que no se ve en otros procesos, qué sé yo, como, no sé, fotosíntesis en aguas superficiales o metanogénesis también fracciona mucho, no pueden encontrar. Pero aquí parece ser que no es metano porque no se ve diferencia en la distribución del metano. Pero principalmente el fraccionamiento tiene que ver con las vías metabólicas, con lo que los organismos Es que generan. hay muchos pasos metabólicos. Muchos pasos. Oye, una pregunta de ignorante absoluto. ¿Por qué el pH es más alto en las aguas de bajo oxígeno? Más bajo. O sea, es más bajo, perdón. Más ácido. No, bueno, pero que a medida que incrementa la cantidad de CO2, baja el pH. Siempre son opuestas, direcciones opuestas. Es como si tú le adicionas más CO2 al agua, baja el pH. ¿Ya? ¿Pero por qué hay más CO2 entonces? Me pasa Porque- que la pregunta no hay algo. Básicamente porque hay mayor degradación de materia orgánica, se agota el oxígeno y esa agua, obviamente es un agua con cierta edad, digamos, entonces va acumulando, va consumiendo el oxígeno, pero en la medida que va consumiendo y agotando el oxígeno se produce el proceso inverso, se va produciendo CO2.
Y eso, y a medida que aumenta el CO2, baja. Claro, eso es como, sí, pues siempre tú le echas CO2. Nosotros en el colegio hacemos eso con los cabros chicos, les pasamos una bombilla siempre de chino, sople. Empiezan a soplar los niños y el pH se te da. Le metís CO2 al agua, baja el pH siempre. Entonces, tiene que ver con eso. ¿Y no midieron H2S para ver si era tóxico? No. Es lo que hay. Gracias. Ya pues. Súper. Ya pues un aplauso. Gracias por